Durante décadas, millones de personas rieron con un hombre que en la pantalla parecía pobre, torpe y desaliñado. Pero fuera de cámaras, la realidad fue muy distinta. Cantinflas, el mismo que representó al pueblo, construyó en silencio una de las fortunas más grandes en la historia del espectáculo mexicano. Aquí está la gran pregunta que casi nadie se atreve a hacer. ¿Cómo vivía realmente el hombre que hacía reír a millones fingiendo no tener nada? Mientras el público veía al pelado confundiendo a jueces y policías con su forma de hablar, Mario Moreno acumulaba mansiones, haciendas, automóviles de lujo, empresas cinematográficas y cuentas millonarias dentro y fuera de México. No fue casualidad, no fue suerte. Fue inteligencia, visión y un control absoluto de su carrera. Cantinflas no solo fue un comediante brillante, fue un empresario frío cuando había que serlo, un negociador implacable y un inversionista que entendió antes que nadie que la fama pasa, pero los activos bien construidos permanecen. En este video no hablaremos del personaje entrañable que todos conocen. Hoy entraremos en la vida real, la que casi nunca se cuenta, la del dinero, el poder, las propiedades y las decisiones que convirtieron al hombre más humilde del cine en un magnate silencioso. Prepárate, porque lo que vas a descubrir sobre la vida privada de Cantinflas contradice todo lo que creías saber y cambia por completo su historia. Antes de convertirse en Cantinflas, Mario Moreno Reyes fue exactamente aquello que después representaría en la pantalla. Un joven sin privilegios, criado en una familia humilde de la Ciudad de México, obligado a aprender desde muy temprano que la vida no regalaba nada. Y esta parte es clave para entender todo lo que vino después, porque aquí se formó no solo el artista, sino el estratega. Mario no nació con la idea de ser millonario. Nació con la necesidad de sobrevivir. Probó de todo: trabajos mal pagados, oficios temporales, pequeños empleos que apenas alcanzaban para comer. Pero había algo que lo diferenciaba del resto. Una habilidad natural para observar, imitar y burlarse de la realidad sin insultarla. Sabía hacer reír, pero también sabía leer a la gente. Su verdadero laboratorio fueron las carpas. Esos teatros ambulantes donde el público era duro, directo y poco paciente. Ahí no había glamour. Si no funcionabas, te bajaban del escenario. En ese ambiente hostil nació el personaje que cambiaría la historia. El pelado, el hombre del pueblo que hablaba mucho, decía poco, pero siempre salía bien librado. Así nació Cantinflas. No fue una casualidad. Fue una creación inteligente. Mario entendió algo fundamental. El mexicano común no quería ver a un héroe perfecto. Quería verse reflejado. Cantinflas era pobre, sí, pero era astuto. Parecía ignorante, pero siempre dejaba en ridículo al poderoso. Hablaba enredado, pero desarmaba a jueces, políticos y policías. Era una crítica social disfrazada de comedia. El impacto fue inmediato. La gente no solo se reía, se identificaba. Y cuando el cine mexicano puso los ojos en él, Mario ya tenía algo que pocos actores poseen al llegar a la pantalla grande. Un personaje completamente construido y probado ante el público real. A finales de los años 30 y principios de los 40, Cantinflas dio el salto al cine. Y aquí ocurre algo revelador. Mientras muchos actores firmaban contratos desfavorables por desesperación, Mario negoció. No aceptó ser una pieza más del engranaje. Sabía que su personaje valía oro, aunque todavía no lo dijera en voz alta. Películas como Ahí está el detalle lo catapultaron de inmediato. De pronto, el mismo hombre que hacía reír en carpas se convirtió en el rostro más rentable del cine mexicano. Las salas se llenaban, la taquilla explotaba, y los productores empezaron a depender de él. Pero Cantinflas no se mareó con el aplauso. Aquí aparece la diferencia crucial con otros ídolos de la época. Mientras muchos gastaban su primer gran dinero en fiestas, excesos o lujos inmediatos, Mario observaba, aprendía, preguntaba, ¿quién ganaba más? ¿Por qué? ¿Dónde estaba el verdadero negocio? Descubrió una verdad incómoda. El actor era el que menos ganaba de toda la cadena, a pesar de ser el rostro que llenaba los cines, y decidió no permitirlo. A mediados de los años 40, sus honorarios se dispararon. De cobrar unos cuantos miles por película, pasó a exigir cifras que ningún otro actor se atrevía a pedir.
Y lo más importante, se las pagaban. Porque sin Cantinflas no había éxito asegurado. Durante casi 20 años, Mario Moreno fue el actor mejor pagado de México. No por suerte, sino por posición. Se volvió indispensable. Y cuando alguien es indispensable, manda. Pero la ambición de Cantinflas no se detuvo en el cine nacional. Él entendía algo que pocos veían venir. México se le estaba quedando pequeño. Su humor, aunque profundamente mexicano, era universal. El personaje del hombre común enfrentándose al poder existía en todas partes del mundo. El salto a Hollywood en 1956 con La Vuelta al Mundo en 80 días no fue un accidente ni un favor. Fue una negociación calculada. Cantinflas no aceptó un papel secundario sin peso. Exigió reconocimiento, salario alto y participación. Y lo consiguió. Incluso cobró más que el propio protagonista anglosajón de la película. Ese momento marcó un antes y un después. Mario Moreno ya no era solo un comediante querido, era una figura internacional. Un latino que había entrado a Hollywood sin pedir permiso, las palabras de Charles Chaplin, calificándolo como el mejor comediante del mundo, sellaron su estatus. Pero lejos de relajarse, Cantinflas hizo lo contrario. Entendió que ese reconocimiento era una oportunidad única y que debía transformarse en algo sólido. Aquí comienza la parte que muchos desconocen. Mientras el público seguía viéndolo como el hombre humilde de pantalones caídos y bigote ralo, Mario Moreno ya estaba pensando como un empresario. Controlar derechos, proteger su imagen, crear estructuras propias, invertir en algo que no dependiera de aplausos. Porque Cantinflas sabía algo que el público no. El personaje algún día se acabaría. El cuerpo se cansaría. El cine cambiaría. Y solo sobrevivirían quienes hubieran sabido convertir la fama en poder real. En la siguiente parte entraremos justo ahí, donde el comediante deja de ser solo artista y se transforma en algo mucho más peligroso y poderoso. El dueño de su propio imperio. Porque cuando Cantinflas decidió controlar el dinero, nada volvió a ser igual. Hubo un instante decisivo en la vida de Cantinflas que casi nadie vio venir. No ocurrió frente a una cámara ni en una alfombra roja. Ocurrió en una mesa de negociaciones. Fue ahí donde Mario Moreno entendió que el verdadero poder no estaba en hacer reír, sino en decidir quién cobraba cuando el público reía. Durante años, Cantinflas había sido el rostro más rentable del cine mexicano. Las salas se llenaban, los boletos se agotaban y las productoras contaban ganancias récord. Sin embargo, Mario descubrió algo inquietante. Otros ganaban más dinero con su trabajo que él mismo. Distribuidores, estudios, intermediarios. Todos cobraban primero. El actor, al final. Ese día, Cantinflas decidió cambiar las reglas. A diferencia de otros artistas que aceptaron el sistema por comodidad o miedo, Mario Moreno hizo preguntas. Exigió contratos claros. Pidió ver números. Y cuando entendió el negocio completo, tomó una decisión que transformaría su destino. Dejó de ser solo empleado y se convirtió en dueño. Así nació Posa Films, la productora que marcó un antes y un después en el cine mexicano. Con esta empresa, Cantinflas ya no solo actuaba, producía, controlaba presupuestos, negociaba distribución y, lo más importante, se quedaba con la mayor parte de las ganancias. Era una jugada arriesgada para la época, pero Mario confiaba en algo irrefutable. Su nombre garantizaba éxito, y no se equivocó. Cada película producida bajo su control multiplicaba sus ingresos. Mientras otros actores cobraban un salario fijo, Cantinflas recibía porcentajes de taquilla, derechos de exhibición y beneficios a largo plazo. Su fortuna comenzó a crecer a un ritmo que pocos podían imaginar. El dinero ya no dependía de cuántas escenas grabara, sino de cuántas veces el público regresara al cine. Aquí ocurre algo aún más revelador. Mario Moreno no gastó esa riqueza de inmediato. No se dejó seducir por la vida nocturna ni por el lujo ostentoso. Observó a quienes lo rodeaban, muchos de ellos estrellas que brillaron rápido y se apagaron igual de rápido. Cantinflas aprendió de sus errores sin cometerlos. Empezó a diversificar. Invirtió en bienes raíces cuando aún no estaban de moda entre los artistas. Compró terrenos, casas, edificios y haciendas.
Entendía que la tierra no desaparece y que el cine, en cambio, sí cambia. Cada propiedad era una red de seguridad. Cada inversión, una garantía contra el olvido. Pero no todo fue cálculo frío. Cantinflas también era consciente de su imagen pública. Sabía que el pueblo lo veía como uno de los suyos. Por eso, mantuvo una vida aparentemente sencilla ante los reflectores. No presumía riqueza. No hablaba de dinero. El personaje humilde seguía intacto. Esa dualidad fue parte de su genialidad. Mientras el público seguía creyendo que Cantinflas era igual al hombre de la pantalla, Mario Moreno construía una fortuna silenciosa. Una fortuna que crecía incluso cuando él dormía. Rentas, regalías, participaciones. El dinero trabajaba para él. Hollywood confirmó que su visión era correcta. Tras el éxito internacional de la Vuelta al Mundo en 80 días, Cantinflas demostró que podía competir de tú a tú con las grandes estrellas anglosajonas. No aceptó papeles menores ni salarios simbólicos. Negoció como igual. Y Hollywood aceptó. Ese reconocimiento tuvo un efecto inmediato. Su valor en México se disparó aún más. Ahora no solo era el rey de la taquilla nacional, era una figura global. Y cuando un artista se vuelve global, su nombre se convierte en marca. Cantinflas comenzó a cobrar cifras nunca antes vistas por campañas publicitarias, presentaciones en vivo y eventos privados. Empresas querían asociarse con su imagen. Bancos, refrescos, marcas de consumo. Cada contrato fortalecía su posición financiera y su influencia. Sin embargo, este crecimiento acelerado trajo consigo una consecuencia inevitable: el aislamiento. A medida que su poder aumentaba, Mario Moreno se volvió más reservado. Confiaba en pocos. Mantenía distancia. Sabía que el dinero atrae intereses ocultos. Y aunque era generoso con causas sociales y apoyos a trabajadores, en los negocios era inflexible. No firmaba nada sin entenderlo por completo. Aquí se forjó la reputación que pocos conocían. Cantinflas no era fácil de tratar cuando se hablaba de dinero. Defendía cada peso, no por avaricia, sino por principio. Para él, cada contrato era una extensión de su dignidad profesional. Con el paso del tiempo, su imperio se volvió tan grande que incluso sus errores eran costosos. Algunas inversiones no prosperaron. Algunos proyectos se complicaron, pero el conjunto seguía creciendo. Su patrimonio alcanzó cifras que lo colocaron, junto a María Félix, entre los artistas más ricos de la historia de México. Y entonces, llegó el momento en que el dinero dejó de ser la mayor preocupación. Mario Moreno empezó a pensar en algo más delicado: el control de su legado. ¿Quién manejaría todo aquello cuando él no estuviera? ¿Quién protegería su nombre, sus películas, su imagen? La pregunta era urgente, pero la respuesta no era sencilla, porque cuando un imperio se construye alrededor de una sola figura, su ausencia puede ser devastadora. En la siguiente parte, entraremos al territorio donde el dinero ya no garantiza nada. Hablaremos de propiedades legendarias, de lujos que pocos conocieron, y de las decisiones que, sin saberlo, sembraron el conflicto que estallaría después de su muerte. Aquí es donde la historia de Cantinflas se vuelve tan fascinante como trágica. Cuando Cantinflas dejó de depender únicamente del cine, su dinero comenzó a tomar forma física. No eran cifras en papel ni contratos guardados en cajones. Eran tierras, muros, hectáreas y propiedades tan grandes que hablaban por sí solas. Y aquí es donde la historia da un giro aún más impactante. Porque el hombre del pueblo empezó a vivir rodeado de escenarios dignos de reyes. Una de sus obsesiones fue San Miguel de Allende. No era una elección casual. Mario Moreno veía en esa ciudad colonial algo que conectaba con su espíritu. Historia, elegancia y tranquilidad lejos del ruido. Ahí adquirió dos propiedades que hoy siguen causando asombro. La primera fue una mansión que compró como regalo para su madre. No escatimó en nada. 24 habitaciones, patios amplios, vistas privilegiadas y una ubicación estratégica a pocos minutos del centro. Aquella casa no solo fue un gesto de amor filial, fue también una inversión visionaria. Por sus salones pasaron figuras como María Félix, Pedro Vargas y Agustín Lara. Décadas después, esa residencia se transformaría en hotel y museo, generando ingresos constantes y preservando su memoria.
El valor actual de esa propiedad supera cifras que muchos artistas jamás alcanzaron en vida. Pero Cantinflas quería más. A finales de los años 70 mandó construir Villas El Molino, una finca de casi 7 hectáreas que parecía salida de una película. Ahí dejó volar su imaginación. El lugar estaba cargado de símbolos, referencias a su cine y detalles pensados para impresionar. La joya del conjunto era una piscina con forma de silbato, un guiño directo a su icónico papel en El Patrullero 777. No era solo lujo, era narrativa personal convertida en arquitectura. Ese lugar se convirtió en punto de reunión de la élite cultural de México. Actores, cantantes y figuras del cine de oro acudían ahí buscando privacidad y exclusividad. Hoy, ese complejo funciona como hotel de cadena, pero conserva intacta la esencia del comediante. Como si Mario Moreno todavía caminara por sus jardines. Sin embargo, si hubo una propiedad que realmente representó el poder absoluto de Cantinflas, esa fue la Hacienda La Purísima. Ubicada en el Estado de México, esta hacienda no era un capricho decorativo. Era un proyecto de vida. Más de 500 hectáreas dedicadas a la ganadería, a la crianza de toros bravos y a los caballos de alto valor. Mario soñaba con ser ganadero y lo logró a gran escala. Construyó una plaza de toros privada, caballerizas profesionales, una capilla, jardines extensos y una casa principal donde podía escapar del personaje y volver a ser simplemente Mario. Aquí ocurría algo revelador. En La Purísima, Cantinflas se mezclaba con los trabajadores, comía con ellos, recorría el terreno en un jeep rotulado con el nombre de la hacienda. No era una pose. Era su manera de reconectar con sus raíces mientras supervisaba un negocio que generaba ingresos reales. Pero la joya más polémica de su patrimonio fue, sin duda, su mansión en Acapulco. Construida en los años 50, en una de las zonas más exclusivas del puerto, esta residencia parecía un palacio frente al mar. 9 recámaras, muelle privado, piscina de agua marina con tobogán, murales mitológicos y una estatua de bronce de Cantinflas mirando al océano. Nada en esa casa era discreto. Era el reflejo de un hombre que, por primera vez, decidió no ocultar su grandeza. Por esa mansión pasaron figuras internacionales: Frank Sinatra, Elizabeth Taylor, políticos, empresarios y estrellas de Hollywood. Ahí se celebraban fiestas legendarias que ayudaron a consolidar a Acapulco como el destino de moda de la élite mundial. Pero esa misma casa también se convertiría años después en el símbolo de la tragedia. Tras la muerte de Cantinflas, la mansión quedó atrapada en disputas legales interminables. Nadie la cuidó. Nadie la defendió. El abandono la fue consumiendo lentamente, hasta que la naturaleza terminó de hacer su trabajo. Hoy, entre ruinas y muros caídos, la estatua de Cantinflas sigue en pie, como un guardián silencioso de lo que fue un sueño convertido en desastre. Y aquí aparece una pregunta inquietante. ¿Cómo pudo un hombre tan inteligente en los negocios dejar grietas tan grandes en su herencia? Porque mientras Mario Moreno acumulaba propiedades y construía un imperio tangible, algo se gestaba en la sombra. Decisiones familiares complejas, confianzas mal depositadas, silencios que, con el tiempo, se convertirían en conflictos. Las mansiones, las haciendas y las tierras no solo eran símbolos de éxito, también serían el campo de batalla donde se pelearía su legado. En la siguiente parte entraremos en uno de los aspectos más sorprendentes de su vida privada: los automóviles, los lujos personales y el contraste brutal entre el personaje humilde que el público adoraba y el hombre que, en realidad, disfrutaba de lo mejor que el dinero podía comprar. Porque lo que Cantinflas manejaba decía mucho más de él de lo que jamás admitió en público. Durante años, el público creyó conocer a Cantinflas como al hombre sencillo, casi pobre, que caminaba con los pantalones caídos y el bigote desordenado. Pero lejos del set, Mario Moreno vivía otra realidad, una realidad que desafiaba por completo la imagen que él mismo había construido en la pantalla. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda y fascinante, porque mientras su personaje defendía al pueblo, el hombre real disfrutaba de los lujos más exclusivos de su época. Cantinflas fue un coleccionista auténtico de automóviles de alta gama. No compraba por capricho, compraba símbolos. Cada vehículo que tuvo hablaba de estatus, poder y reconocimiento internacional.
Uno de los más emblemáticos fue su Rolls-Royce Silver Wraith de los años 50, un automóvil reservado para jefes de estado y magnates. Mario lo manejaba personalmente cuando recibía invitados extranjeros. Llegar en ese Rolls-Royce no era solo transporte, era un mensaje silencioso. En los años 60, sumó a su colección un Mercedes-Benz 300 SL Roadster, uno de los deportivos más codiciados del mundo. No era el famoso alas de gaviota, pero seguía siendo una joya mecánica al alcance de muy pocos. Tecnología alemana de vanguardia. Velocidad. Diseño. Cantinflas no era un espectador del progreso. Lo conducía. Para sus estancias en Acapulco, su favorito era el Cadillac Series 62 convertible. Color claro, techo abierto, puro lujo estadounidense. Con ese Cadillac recorría el puerto y llegaba a su mansión frente al mar. La escena se repetía. Gente deteniéndose, cámaras, saludos. El contraste era brutal. El hombre que en el cine parecía no tener nada, en la vida real lo tenía todo. En la Ciudad de México, para traslados diarios y compromisos profesionales, usaba un Lincoln Continental Mark IV. Elegante, sobrio, imponente. Era el automóvil que aparecía con frecuencia en fotografías a la entrada de estudios y televisoras. No buscaba esconder su éxito. Simplemente no lo proclamaba. Y cuando abandonaba la ciudad para ir a sus haciendas, el lujo se transformaba en funcionalidad. Camionetas Ford, pickups robustas y un Jeep Kaiser rotulado con el nombre de La Purísima. Con ese Jeep recorría sus tierras, supervisaba ganado, entraba a la plaza de toros privada y hablaba con los trabajadores. Ahí no había cámaras, no había personaje, solo Mario Moreno, el propietario. Este contraste revela una verdad incómoda. Cantinflas sabía separar perfectamente su imagen pública de su vida privada. El personaje humilde era una obra maestra de comunicación. El hombre real, en cambio, no se negaba a disfrutar del éxito. Y esa dualidad fue parte de su poder. Pero los autos eran solo la superficie. En lo personal, Mario Moreno también se permitió lujos discretos pero costosos. Era cliente habitual de relojeros suizos de élite, como Patek Philippe y Rolex. Piezas que no se compran por moda, sino como inversión. Sus trajes no eran comunes. Mandaba a confeccionarlos a medida con sastres de renombre en la Ciudad de México, París y Londres. Vestía con elegancia cuando la ocasión lo requería, aunque el público pocas veces lo veía así. Viajaba constantemente entre México, Estados Unidos y Europa, siempre en primera clase o vuelos privados. No por vanidad, sino por control. Cantinflas detestaba el desorden y la improvisación. Cada detalle debía estar bajo su dominio. Y aquí aparece una pregunta clave. ¿Por qué ocultar todo esto detrás de un personaje pobre? La respuesta es simple y brillante. Mario Moreno entendió que su fuerza venía del pueblo, que su personaje funcionaba porque representaba al hombre común enfrentándose al sistema. Mostrar riqueza habría roto ese vínculo emocional. Así que creó una frontera clara. Cantinflas para el público, Mario Moreno para los negocios. Durante décadas esa estrategia funcionó a la perfección. Sin embargo, el lujo también atrae sombras. A medida que su patrimonio crecía, también crecían las tensiones alrededor. Personas interesadas, conflictos silenciosos, disputas futuras que nadie quería enfrentar mientras él vivía. Cantinflas confiaba en que su inteligencia bastaría para mantener todo en orden, pero el tiempo no perdona. A finales de su vida, la salud comenzó a deteriorarse. Y con ello, la atención se desplazó de los escenarios a los documentos, de los autos a los testamentos, de las risas a las decisiones legales. Todo aquello que había construido con tanto cuidado necesitaba un guardián. Y aquí es donde la historia empieza a oscurecerse. Porque cuando un hombre acumula tanto poder, tanto dinero y tantos bienes, la pregunta ya no es cuánto tuvo, sino quién lo controlará cuando él ya no esté. Y en el caso de Cantinflas, esa pregunta abrió una herida que tardaría años en cerrarse. En la siguiente parte entraremos en el capítulo más doloroso y polémico de esta historia: la muerte de Mario Moreno y la guerra por su herencia. Un conflicto que destruyó propiedades, consumió fortunas y manchó un legado que parecía intocable. Lo que ocurrió después de su partida demuestra que incluso los genios pueden dejar cabos sueltos
con consecuencias devastadoras. La muerte de Cantinflas no solo cerró un capítulo glorioso del cine mexicano, abrió, en silencio, una de las disputas más largas, costosas y dolorosas del espectáculo latinoamericano. Porque cuando el hombre que lo controlaba todo ya no estuvo, el imperio quedó expuesto y las grietas aparecieron de inmediato. Mario Moreno falleció en 1993, víctima de cáncer de pulmón. México entero se detuvo. Multitudes lo despidieron con lágrimas, aplausos y un respeto casi religioso. Para el público, Cantinflas era eterno. Pero detrás del luto nacional, comenzaba otra historia muy distinta. La del dinero, los derechos, las propiedades y el poder real. Durante años, Cantinflas había sido reservado con su vida privada. Pocos conocían el alcance exacto de su patrimonio. Y cuando llegó el momento de repartirlo, esa falta de claridad se convirtió en combustible para el conflicto. El centro de la tormenta fue su hijo adoptivo, Mario Arturo Moreno Ivanova, y su sobrino, Eduardo Moreno. Dos figuras enfrentadas por el control de una herencia millonaria que incluía no solo bienes materiales, sino algo aún más valioso: los derechos de explotación de las películas de Cantinflas. Ahí estaba la verdadera mina de oro. Las cintas seguían transmitiéndose en televisión, vendiéndose en formatos domésticos y generando regalías constantes. Cada contrato significaba millones, y quien controlara esos derechos controlaría el legado económico del comediante. Lo que siguió fue una batalla legal prolongada, llena de recursos, apelaciones, acusaciones y silencios incómodos. Mientras los abogados avanzaban, las propiedades empezaron a sufrir. La mansión de Acapulco, aquella joya frente al mar que había recibido a celebridades de Hollywood, quedó atrapada en el limbo, sin un responsable claro, sin mantenimiento, sin protección. El tiempo hizo lo suyo. El abandono avanzó. La humedad, el salitre y los saqueos comenzaron a devorar lo que alguna vez fue un palacio. Años después, un huracán terminaría de destruir lo poco que quedaba en pie. Solo la estatua de bronce de Cantinflas resistió, erguida frente al océano, como un símbolo trágico de lo que fue y de lo que se perdió. No fue la única víctima. Otras propiedades quedaron descuidadas, mal administradas o vendidas por debajo de su valor real para cubrir gastos legales. Honorarios de abogados, juicios interminables, trámites internacionales. El dinero que Cantinflas había protegido durante décadas comenzó a drenarse sin que el público lo supiera. Cada mes de litigio significaba menos patrimonio y más desgaste del nombre. La ironía era brutal. El hombre que había ridiculizado a la burocracia en la pantalla terminó atrapado en ella después de muerto. La disputa no solo fue económica, fue emocional. La figura de Cantinflas, tan querida por el pueblo, empezó a asociarse con escándalos, pleitos y declaraciones cruzadas. El silencio respetuoso se rompió. Los medios comenzaron a hablar de traiciones, ambiciones y errores. El mito se humanizaba, pero a un costo alto. Finalmente, tras años de enfrentamientos, Mario Arturo Moreno logró imponerse en la mayoría de los litigios y quedó con el control de los derechos. Legalmente, la guerra tenía un ganador, pero el daño ya estaba hecho. Parte de la fortuna se había evaporado. Varias propiedades eran irrecuperables. Y lo más grave, la imagen impoluta de Cantinflas había quedado marcada por un conflicto que él nunca habría querido protagonizar. Aquí surge una reflexión incómoda. ¿Puede un genio del espectáculo fracasar en la planeación de su propia herencia? Cantinflas fue brillante negociando contratos, creando empresas y acumulando bienes. Pero, como muchos hombres poderosos de su época, subestimó la complejidad del después. Confiar en que todo se resolvería solo fue, quizá, su mayor error. No por ingenuidad, sino por creer que su autoridad bastaría incluso en ausencia. La historia demuestra lo contrario. Un imperio sin una sucesión clara se vuelve vulnerable. Y cuando ese imperio está construido alrededor de una figura tan grande, la caída duele el doble. El público pierde la ilusión, la familia, la paz y el legado, la estabilidad. Sin embargo, no todo fue destrucción. A pesar de los pleitos, las películas sobrevivieron. El personaje siguió vivo en la pantalla.
Las nuevas generaciones continuaron riendo con Cantinflas sin conocer los detalles oscuros detrás del telón. De alguna manera, el arte resistió donde los acuerdos fallaron. Y ahí está la paradoja final de esta parte. El hombre que convirtió la confusión en comedia dejó una herencia envuelta en confusión real. Una confusión que costó millones, rompió relaciones y transformó mansiones en ruinas. Pero la historia aún no termina. Porque más allá de los juicios y las pérdidas materiales, queda una pregunta que pesa más que cualquier documento legal. ¿Qué queda realmente de Cantinflas hoy? ¿Un imperio económico disminuido? ¿O una huella cultural que ningún pleito pudo borrar? En la siguiente parte entraremos en ese terreno definitivo. Analizaremos qué sobrevivió a la guerra, cómo se recuerda hoy al comediante y si, a pesar de todo, Cantinflas logró algo que muy pocos consiguen: vencer al tiempo incluso cuando su propio legado estuvo al borde del colapso. Después de años de pleitos, titulares incómodos y fortunas consumidas en tribunales, parecía inevitable preguntarse si Cantinflas había perdido la batalla más importante, la de su propia memoria. Pero aquí ocurre algo que nadie anticipó del todo. Cuando el polvo legal comenzó a asentarse, el personaje ese que Mario Moreno creó en carpas humildes seguía vivo. Y no solo vivo, intacto en el corazón del público. Mientras abogados discutían porcentajes y herencias, las películas seguían transmitiéndose, una y otra vez. En televisión abierta, en cines de barrio, en reuniones familiares, los niños reían por primera vez. Los adultos mayores volvían a reír como antes. El país seguía citando frases, imitando gestos, repitiendo escenas. El dinero podía dividirse. La risa, no. Ahí está la clave de su supervivencia. Cantinflas no dependía de modas. No necesitaba campañas de relanzamiento. Su humor basado en la dignidad del hombre común frente al abuso del poder era atemporal. En un país donde la burocracia, la desigualdad y la ironía siguen siendo parte de la vida diaria, el personaje continuó hablando el mismo idioma, y eso lo hizo inmune a los escándalos. Algunas propiedades lograron reinventarse. En San Miguel de Allende, espacios vinculados a su historia se transformaron en hoteles y museos, no como parques temáticos vacíos, sino como lugares de memoria viva, fotografías, objetos personales, salones que cuentan historias sin exagerar. Visitarlos no es ver lujo, es entender contexto. Incluso la ruina se volvió símbolo. La mansión de Acapulco, devastada por el abandono y la naturaleza, quedó como una postal brutal de lo que ocurre cuando el poder no se protege con acuerdos claros. La estatua de bronce aún de pie terminó representando algo más grande que el lujo perdido: la permanencia del ícono frente al derrumbe material. Una metáfora que pocos artistas poseen. Con el paso del tiempo, el ruido mediático se apagó. Las nuevas generaciones no heredaron el pleito, heredaron las películas. Y ese detalle lo cambia todo, porque la cultura no se transmite por testamentos, sino por experiencias. Quien ve a Cantinflas por primera vez no piensa en demandas, piensa en el ingenio, en la crítica suave, en la victoria del débil sobre el arrogante. Pero el legado no se sostuvo solo por nostalgia. Hubo decisiones tardías, sí, pero efectivas para ordenar derechos, cuidar exhibiciones y evitar la explotación vulgar del nombre. No se inundó el mercado con productos vacíos. No se banalizó al personaje. Se permitió que la obra respirara sola. Y eso fue clave. Aquí aparece una verdad incómoda para muchos imperios del entretenimiento. A veces, hacer menos es hacer mejor. Cantinflas no necesitó ser reinventado. Necesitó ser respetado. Aún así, la pregunta persiste. ¿Es suficiente el respeto cultural cuando el imperio económico se fragmentó? Para algunos, la respuesta es no, porque el dinero también es una forma de protección. Sin recursos, los archivos se pierden, los espacios se deterioran y la historia se diluye. El riesgo existe, siempre, pero hay algo que juega a su favor. Cantinflas no pertenece a una sola familia ni a una empresa. Pertenece a la memoria colectiva. Y cuando un personaje alcanza ese nivel, el público se convierte en guardián. Es la gente quien exige reposiciones, homenajes sobrios, contextos correctos. Es la audiencia mayor, la que creció con él, la que marca el límite.
Y ese límite se ha respetado. Hoy, cuando se habla de Cantinflas, ya no se habla de litigio, se habla del genio, del hombre que convirtió el lenguaje en comedia, la confusión en crítica y la risa en resistencia. Se habla del mexicano que conquistó Hollywood sin dejar de ser mexicano, del artista que hizo reír sin humillar. Sin embargo, toda historia grande merece un cierre honesto, porque si algo nos enseñó este recorrido, es que el éxito absoluto no existe. Cantinflas fue brillante, sí, visionario, también, pero dejó lecciones duras. La importancia de planear la sucesión, de blindar el legado, de entender que el después es tan importante como el ahora. Y aquí llegamos al punto final que conecta todo. En la última parte responderemos, sin adornos, a la pregunta definitiva. ¿Qué pesa más en el tiempo? ¿El dinero o la huella cultural? ¿Fue Cantinflas un imperio que se debilitó? ¿O una leyenda que sobrevivió precisamente porque no dependía del oro? La respuesta no es simple, pero es necesaria, y está a punto de revelarse. Cuando se analiza la historia completa de Cantinflas, surge una pregunta inevitable que va mucho más allá del dinero. Las mansiones o las disputas legales. ¿Cómo juzga el tiempo a un hombre que fue amado por millones, pero que dejó un imperio material fracturado? Porque el tiempo es el único juez que no se puede sobornar. A más de 3 décadas de su muerte, Cantinflas sigue presente en la vida cotidiana de México de una forma que pocos artistas han logrado. Sus películas no se sienten antiguas, no parecen piezas de museo. Siguen funcionando, siguen provocando risas sinceras, incluso en un mundo que ya no se parece al que él retrató. Y eso, en términos culturales, es una victoria absoluta. Mientras muchos ídolos de su época quedaron atrapados en la nostalgia o en el olvido, Cantinflas cruzó generaciones. Abuelos, padres y nietos pueden sentarse frente a la misma pantalla y entender el chiste. Eso no es común. Eso es permanencia. Aquí está el punto clave. El legado cultural de Cantinflas no depende de campañas, ni de grandes inversiones, ni de marketing moderno. Vive en el lenguaje, en las frases que se siguen usando, en el verbo cantinflear que quedó oficialmente registrado en el diccionario. Pocos artistas pueden decir que su nombre se convirtió en una palabra. Eso es inmortalidad lingüística. Pero el tiempo no es indulgente. También deja ver las fallas. Desde una perspectiva fría, el imperio económico de Cantinflas no salió ileso. La falta de una sucesión clara provocó pérdidas irreparables, propiedades abandonadas, años de litigios, dinero diluido en honorarios legales, oportunidades perdidas para proteger mejor archivos, espacios y bienes históricos. En términos financieros, su legado pudo haber sido mucho más sólido. Y aquí aparece la paradoja central de su historia. Cantinflas fue un genio para leer al público, pero no fue igual de cuidadoso al prever los conflictos familiares. Supo negociar con estudios, pero no dejó cerradas todas las puertas del después. Supo construir, pero no blindó por completo. Esa contradicción lo humaniza, y también explica parte del caos que vino tras su partida. Sin embargo, cuando se observa el balance general, el tiempo parece haber tomado una decisión clara. Los errores administrativos se recuerdan cada vez menos, la obra cada vez más. La gente no revisita la vida de Cantinflas para contar propiedades perdidas. Lo hace para reencontrarse con una forma de humor que no humilla, que no degrada y que no envejece mal. En una era donde la comedia muchas veces se apoya en el exceso, el insulto o la provocación fácil, Cantinflas destaca por contraste. Su humor era inteligente, indirecto, crítico sin ser cruel. Se burlaba del poder, no del débil. Y esa ética implícita es la que hoy lo vuelve relevante otra vez. Aquí ocurre algo fascinante. Cantinflas no necesita ser defendido frente a las nuevas sensibilidades. No es cuestionado. No es cancelado. Al contrario, es redescubierto. Porque su mensaje sigue siendo compatible con valores que hoy se reclaman. Dignidad, justicia social, humanidad. Ese es el verdadero triunfo. El dinero puede acabarse, las mansiones pueden derrumbarse, los pleitos legales pueden manchar momentáneamente una imagen. Pero cuando un artista logra instalarse en la conciencia colectiva como símbolo, el tiempo se convierte en aliado.
Hoy, Cantinflas ya no pertenece a un apellido ni a un expediente judicial. Pertenece a la cultura. Y la cultura, cuando es fuerte, sobrevive incluso a sus propios errores. Pero aún queda una última reflexión. Porque si bien el tiempo ha sido generoso con su obra, también deja una advertencia clara para quienes vienen detrás. La historia de Cantinflas es, al mismo tiempo, un triunfo y una lección. Un recordatorio de que el talento abre puertas, pero la previsión las mantiene abiertas. Y aquí llegamos al umbral final de esta historia. En la última parte cerraremos con la pregunta definitiva, la que conecta todo lo que has escuchado hasta ahora. ¿Fue Cantinflas simplemente un hombre brillante que hizo reír al mundo? ¿O fue un fenómeno tan grande que ni siquiera sus propios errores pudieron derribarlo? La respuesta no es sentimental, es profunda. Y la diremos sin rodeos en el cierre final. Después de revisar la fortuna, las propiedades, los juicios y las pérdidas, queda una última capa por explorar en la historia de Cantinflas. Es la más compleja y al mismo tiempo la más poderosa. Porque aquí ya no hablamos de dinero ni de herencias. Hablamos de algo que no se puede vender, dividir ni destruir. El impacto real de un personaje en la conciencia colectiva. Cantinflas no fue simplemente un comediante exitoso. Fue un espejo. En cada película, el público veía reflejada su propia frustración frente a la autoridad, su ingenio para sobrevivir y su deseo de justicia en un mundo desigual. El personaje decía enredado lo que millones pensaban con claridad. Y ese truco aparentar confusión mientras se expone la verdad fue su arma más peligrosa. Ahí está el detalle. En tribunales ficticios, en oficinas públicas, en calles polvorientas o patrullas oxidadas, Cantinflas siempre terminaba desenmascarando al poderoso. No con violencia, no con gritos, con palabras, con lógica torcida que dejaba al sistema desnudo. Esa forma de resistencia suave, casi invisible, caló hondo en una sociedad acostumbrada a obedecer. Por eso sobrevivió. Mientras otros ídolos dependían del escándalo o del brillo momentáneo, Cantinflas dependía de una idea. Y las ideas, cuando son fuertes, envejecen mejor que los cuerpos. Sus películas no necesitan contexto para funcionar. No requieren explicación previa. Basta verlas unos minutos para entender el juego. El público entra solo. Aquí es donde ocurre algo excepcional. El personaje supera al hombre. Mario Moreno, con todos sus aciertos y errores, con su genio empresarial y sus fallas sucesorias, queda en segundo plano frente a Cantinflas. El público no evalúa al empresario cuando ríe. Evalúa al símbolo, y el símbolo sigue intacto. Incluso los jóvenes que no conocen su biografía reconocen al personaje. Puede que no sepan cuántas mansiones tuvo o cuántos juicios dejó, pero entienden la esencia, el pequeño que no se deja aplastar. Y eso explica por qué Cantinflas sigue apareciendo en ciclos de cine, plataformas digitales y conversaciones familiares. Pero hay algo más profundo. En una época donde la comedia suele dividir, Cantinflas une. No necesita insultar, no necesita humillar. Su humor no se basa en hacer sentir menos a nadie. Se basa en exponer el absurdo del poder. Por eso no genera rechazo. Por eso no envejece mal. Por eso no necesita disculpas póstumas. Aquí se entiende la verdadera dimensión de su victoria. Las disputas legales afectaron propiedades, sí. El dinero se diluyó, también. Pero ninguna corte pudo tocar el núcleo del personaje. Ningún abogado pudo confiscar la risa. Ningún heredero pudo apropiarse del significado. Cantinflas pertenece a todos porque fue creado para todos. Y, paradójicamente, esa universalidad nació de lo local, de las carpas humildes, del lenguaje popular, de la calle. No fue una estrategia de mercado global. Fue autenticidad pura. Hollywood lo confirmó, pero no lo creó. El personaje ya estaba completo antes de cruzar fronteras. Hoy, cuando se analiza su lugar en la historia, Cantinflas aparece en una categoría rara. La de los artistas que se vuelven patrimonio cultural no oficial. No necesitan decretos. No necesitan estatuas, aunque las tengan. Viven en el uso cotidiano, en la memoria oral, en la repetición espontánea. Y eso nos lleva a una reflexión inevitable. Si el dinero fue efímero y el personaje eterno, ¿qué fue realmente lo más valioso que dejó Cantinflas? ¿Las propiedades que se perdieron?
¿O la voz simbólica que todavía habla por millones? La respuesta incomoda a quienes creen que el éxito se mide solo en cifras, porque Cantinflas demuestra lo contrario. Demuestra que se puede perder casi todo, y aún así ganar la batalla más importante, la del recuerdo, la de la relevancia, la de la permanencia. Su historia es una advertencia para los poderosos y una esperanza para los creadores. El control absoluto no existe, pero el impacto genuino sí. ¿Y ahora? Cuando ya hemos recorrido cada capa, la fama, el dinero, el conflicto y la memoria, estamos listos para cerrar esta historia como se merece. En la conclusión final no hablaremos de juicios ni de mansiones. Hablaremos de sentido, de lo que queda cuando todo lo demás se cae. Porque solo entonces podremos responder, sin dramatismos, la pregunta definitiva: ¿Cantinflas fue un imperio que se fragmentó? ¿O una leyenda que se volvió indestructible precisamente porque nunca dependió del oro? La respuesta final está a punto de revelarse. Al cerrar esta historia, una verdad queda clara. Cantinflas no fue solo un hombre que acumuló éxito, dinero y poder. Fue un creador que dejó algo mucho más difícil de construir: sentido. Sus propiedades pudieron perderse. Su imperio económico pudo fracturarse. Pero su personaje, ese espejo del hombre común, sigue intacto. Y eso no lo logran las fortunas. Lo logra la autenticidad. Cantinflas nos recordó que la inteligencia puede ser humilde, que la risa puede ser crítica, y que el ingenio puede vencer a la autoridad sin violencia. Por eso, mientras el tiempo borra nombres y escándalos, su obra permanece. No como nostalgia, sino como compañía diaria para generaciones que siguen encontrando en sus películas una verdad simple y poderosa. Ahora queremos escucharte a ti. ¿Qué película o escena de Cantinflas marcó tu vida? ¿Crees que su mayor legado fue el dinero que acumuló o la huella cultural que dejó? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video con quienes crecieron riendo con él. Si valoras estas historias profundas sobre las grandes leyendas del cine y la música, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguiremos contando las historias que el tiempo no ha podido callar.